Luego de una gran velada y obviamente que los que estuvieron conmigo en directo, gracias a todos los que estuvieron conmigo en directo, en este caso la velada fue buena, unos combates bastante decepcionantes, digamos, otros combates digamos algo sorpresivos, aunque estaban 50-50 como el de Leonis Arconas contra Brian Chow. Habría que ver cuál es el camino de Brian Chow. En este caso vamos a seguir hablando con respecto al tema del momento Devon Larratt No Limit y cómo vapuleó a Vitality Team, el gigante de Siberia, y cosas interesantes que le voy a comentar. Así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos. Nuevamente Devon Larratt le cierra la boca a su hater. Por ahí unos sujetos hablando de estupideces como siempre, pero silent. Nuevamente Devon lo vuelve a hacer y la única manera de ganarle es o vas al tope en química o vas al tope en más peso. Y no estoy negando que use no Devon Larratt, sabemos que sí, todos usan, pero ya sabemos todos el caso de Levan y los extremos de la química y el extremo también de Dennis Simple. En este caso, nuevamente Devon Larratt mostrando maestría y demostrando que a ese brazo derecho yo le he indicado muchos videos anteriores que el ranking va a ser igual. Levan primero, Devon segundo, tercero Hermes Gasparini, cuarto Laletín. Y también mi opinión personal es que si se enfrentan Hermes Gasparini contra Laletín, vuelve a ganar Hermes Gasparini. Mi opinión. Y opinión también que sí o sí, y si no me gustó lo que indicó Devon Larratt al terminar el combate, como que le lanzó a la escuela rusa y Levan le indicó, no, tú eres el fuerte, o sea, como menospreciando a Laletín. No me gustó esa parte. Para mi opinión, ese combate tiene que darse sí o sí, Laletín contra Levan, más allá del resultado, porque repito, y es mi opinión personal, no porque un sujeto le gane al otro no quiere decir que se enfrenten y no vaya a tener posibilidades, porque son cualidades distintas y yo siempre lo reafirmaré. O no sé cuántos años tengo hablando de la lucha de brazos. La diferencia de un atleta a otro: uno, Levan Farmaceville, más peso, más droga. Laletín, bastante talento, pero le falta recordar cuando Levan le gana por primera vez a Larratt y Larratt hablaba de los posibles candidatos que le podían ganar a Levan. Habló a Laletín, pero habló que le faltaba más entrenamiento específico. En ese momento Laletín estaba todavía como camionero. Pero para mi opinión, la victoria de Larratt es maestría técnica, cosa que no tiene ningún super pesado. Si todos estuvieran a la par en peso, Devon Larratt fuera el número 1 del mundo por IQ de mesa. Por ahí yo hice un video también que muchos haters hablaron de estupideces, que hablaba de los tipos de fuerza, y yo indiqué que Devon Larratt era uno de los hombres más fuertes del deporte, y aquí lo afirmó. Porque todos se van en lo que cierto sujeto aplica en sus levantamientos generales, y Devon Larratt, sin hacer ningún tipo de entrenamiento, vea el nivel de fuerza que estaba a otro nivel, pero a un nivel superior. Muchas veces trancaba, excepto el primer pin. Muchas veces Laletín no podía pasar del centro, una fuerza irracional. Ahora, punto interesante con respecto a este combate, uno que lo recordé, vean esta parte: Levan Sagenashvili, 167 kilos contra un Vitaly creo que en 127 kilos. Eso fue creo que en el top 8. Cuando primer pin, que fue el mejor de Laletín contra Levan Farmaceville, y que Levan, digamos, sí, eso es sumamente fuerte, no pudieron pasar del centro, y fue tanto que Levan hizo sacar el codo a Laletín. Lo mismo hizo Devon Larratt.
le pudo sacar el codo, el brazo del cojín, de la almohadilla, y eso es impresionante para un sujeto que para las redes sociales es más fuerte que Devon Larratt, sin lugar a dudas. Ese es uno de los puntos bastante interesantes. También Devon Larratt vuelve a jugar a brazo derecho con la Letín, así como lo hizo con Denis Semplekov. Para que le empaja, que agarra tipos que están lesionados, enfermos. Un 100% de la Letín en su prime le ganó. Y también hay que hacer un punto de comparación. Siempre se habló que supuestamente Devon Larratt se le esquivaba a algunos europeos. Recordar, en Terzi en algún momento habló, creo que fue cuando le hizo una entrevista a Larratt, cuando Engin ya formaba parte de la empresa, y indicó, cuando estaba en su prime, cuando tiene la faja, que había unos atletas europeos que al ver esa prime de ese momento de Devon Larratt, lo estaban esquivando, y ya vemos por qué. Ningún europeo, y eso lo firmo, ningún europeo a la derecha, excepto obviamente Levan, más peso, más droga, tiene ningún tipo de posibilidad contra Devon Larratt a brazo derecho, y más esta versión maniática de Devon Larratt, que se me olvidó cómo se llama el personaje de Tekken, pero es igualito al personaje de Tekken, y yo lo indiqué en el directo. Yo puse la versión del payaso, que se ve muy diabólico como un payaso, porque él dice Krusty Cloud, pero yo lo veo como el personaje de Tekken es idéntico. Por ahí un canal pequeño también puso, no sé qué país, le vi la miniatura y también puso la imagen de pensó lo mismo, o al menos que me haya escuchado, haya visto mi directo y me haya escuchado, pero que se parece al personaje de Tekken. Impresionante. Punto interesante, esta versión maniática de 135 kilos, loca, fuerte. La resistencia de Devon Larratt estuvo a otro nivel, ambos estuvieron cansados, pero vean la diferencia cuando Devon Larratt, cuando fue vapuleado por la Letín a brazo izquierdo, él indicó que de hecho en el vuelo de regreso, él, como el vuelo estaba vacío, él se agarró todos los asientos para acostarse porque estaba reventado. Él dice que lo sintió hasta en la espalda, así de tipo Levan Sagenashvili. Vean la diferencia, cómo salió, cómo estaba la Letín, totalmente destrozado y perdido, pero destrozado y perdido. Es impresionante el nivel de fuerza de los entrenamientos. Muchos criticaban o rumoreaban esos entrenamientos locos que hace Devon Larratt, esos entrenamientos inhumanos que hace, esas cosas que hace con las poleas, que no es el entrenamiento clásico que van con otra liga y mezcla varias cosas de varias ligas, algo el típico científico loco es Devon Larratt y le resulta. Por eso él es el mejor en este deporte. Sabemos que la leyenda es el superior es John Bersen, el segundo es Devon Larratt histórico, pero hablo del sentido de cómo pensar, cómo agregarle contenido de experiencia, de práctica a los entrenamientos de la mesa, y eso es bastante interesante. Respecto al tema con Levan Farmasiashvili, yo obviamente, más allá que esté más fuerte, Devon le mostró que está más fuerte, no sé cuál sea su fucking prime, cada vez tiene un prime de un prime, pero yo no quiero ver un Devon Larratt contra Levan Farmasiashvili. Yo quiero ver a Levan 2 veces, 3 veces por año, y yo quiero verlo contra la Letín. Yo quiero verlo primero con la Letín, después si quiere que se enfrente con Jablonski, quiero verlo también con Jablonski, y quiero verlo con Devon Larratt. Yo le indiqué, si mal no me equivoco, cuando hice el video de Brian Show el año pasado, yo quiero ver a Devon Larratt contra Levan 2027. También está la carrera del tiempo. Devon Larratt ahorita se va a hacer él indicó en la entrevista que le hizo el propio hijo, va a bajar de peso, o sea, lo veremos posiblemente en 117 kilos, obviamente un descanso, posiblemente no va a estar en junio, no sabemos cuál va a ser el próximo combate de Devon Larratt. Se hablaba también después de junio, él indicó antes, en el camino para Levan,
que quería enfrentar a Hermes Gasparini, que su manera de enfrentar era a Morozov, que no lo entendí, ya sabemos Morozov a la derecha, enfrentar a Letín y a Hermes, y si le ganaba a ellos, él mismo iba a tener su autoaprobación de saber que tenía no oportunidad contra Levan, pero sí tener más oportunidades o más un camino más decente, vamos a decirlo así, más meritorio para ir contra Levan Pharmaceuticals. El resto, bastante impresionante. Es impresionante que de nuevo le hizo 2 flash pin al sujeto de los flash pin, y eso absolutamente nadie del universo del Art Wrestling lo vio venir, y Devon Arad lo hizo. El hombre de las No Limit o Limit 180 lo volvió a hacer. Me gustó la parte cuando Laletín usó el suerte de la Rat. No he visto tanto las últimas publicaciones de Laletín. Por ahí me le burlé. Vamos a ver si me responde como me respondió la próxima vez que me hizo así. Vamos a ver si me responde el imbécil ese. Y en historia. Pero le envié 2 mensajitos y cada uno de los mensajes que puse nuevamente Reed Vitaly. Ahora, otra cosa también que lo indicó la Rat. Él no parecía que este combate iba a estar difícil, pero de forma futura recordar que Devon Arad en la historia que le hizo el video de la historia, burlándose pero de una manera distinta, porque vamos a analizarlo tal cual. Después de lo de Baku, ya sabemos que un rumor que supuestamente en Ginter se le pagó, creo que fueron $10,000 a Vitaly Letín para que no se presentara en Baku, es lo que se rumoreó y se lo lanzó Devon Arad. Se ve que Devon Arad le tiene mucho respeto a la Letín. Incluso vieron que en la entrada, cuando entraron antes del match, salieron de la presentación, se abrazó, creo que fue abrazó, le dio la mano a Letín, normal, no hubo ningún pique, un respeto absoluto, excepto las palabras finales que habló con Levan, respeto absoluto, nada, repito, palabras basura, nada, o sea, total, un respeto absoluto. Y voy de nuevo al video de la historia de que él iba a ser el próximo presidente de Rusia y que Denis Cíplico iba a ser el ministro de salud de Rusia. Vamos a tener. Ese iba a ser ministro de salud de Rusia, pero indicó derecha, izquierda, es el que tiene más posibilidades a futuro. La Letín de poder lograrlo. Bastante interesante eso con respecto. Tampoco entendí. Alguien me indicó que era como campeón temporal, algo así. Porque ya sabemos que Levan no va en junio. El cobarde de Levan no va en junio. Se largó a Vitaly Letín. Nadie tiene garantía de esa lesión. Por ahí alguien indicó que ya los atletas deberían, si te lesionas, deberían mostrar una prueba médica que dé fe que de verdad esté lesionado. Recordar que se hablaba de un TOC contra Levan en su regreso en junio. Sabemos que eso no se va a dar. Pero en este caso, en junio se acaba el reinado de Levan. Este combate que a mí me sorprendió. Yo ya estaba celebrando cuando era la tercera victoria. Porque pasar la tercera, que ganó el tercer pin. Yo pensé que era el mejor de 5 cuando vi el 7. Entonces si era como hicieron aquella vez que Levan está lesionado. ¿Por qué no se entregó la faja? Ni idea, no vi ninguna cosa que... porque se fue a 7 rounds. Recordar que cuando hubo un acuerdo así, fue contra Gennady, contra Devon Arad en Georgia, que ellos de palabra indicaron vamos a 7, pero realmente era un combate a 5. Nuevamente Devon Arad cerrando ojetes, ganándole la mejor versión de la Letín, no se le indiqué previamente. Coloca en la casilla de comentarios. Supongamos que Devon Arad se hubiera escondido a la Letín estos últimos años. Vamos a suponer ahí. ¿Qué versión es mejor? La versión de un Laletín dedicado 100% al deporte, con 150 kilos, con más experiencia en la mesa, ganándole a muchos, uno de manera rara como a Todd y como a Morozov a la izquierda. Y ojo con esa izquierda de Letín, y no lo demostró en forma absoluta. Y ojo con Muratov, ojo. O esta
esa versión de pasado del 127 kilos, más flaco, siendo camionero, mente distraída. Devon Larratt más viejo, con sus últimos años en los super pesados. O sea, que le ganó a la Prime mejor que la Prime que indicaba que le corría. Devon Larratt lo vuelve a hacer. Mientras que tiene cerca en peso y quizás en jugo, aunque yo puedo apostar que Devon Larratt no usa tanto como Levan, pero usa más farmacia que el Aletín. De hecho, si vean la cara de Devon Larratt, no, habría que verlo en otra cámara HDM. Antes de hacer el video me puse a analizar nuevamente el combate entre Denis Simplico cuando humilla a Denis Simplico a la derecha. Yo vi la cara normal, aquí y comparaciones del cráneo, y aquí la cara se veía como erupciones bastante rojas. Feo. Arriesgar todo por un deporte. En fin, quería reaccionar con respecto a esto. También reaccionar respecto a la maestría de todas las técnicas que pasó Devon Larratt. Top roll, gancho, float press, hizo de kick move, hizo de todo en la mesa, menos el primer pin, que el primer pin fue feo, menos mal que lo perdió. Parecía que iba a ser un front lever, lo que practica calistenia saben qué es. Parecía que iba a hacer un front lever debajo de la mesa. Fue el pin más feo de todo. De resto bien. ¿Quién creen que vaya a ser el próximo candidato de Devon Larratt? Espero que sea Mike Gasparini, para nuevamente o reafirmar la distancia entre uno u otro, o supongamos que gane el Mike Gasparini, demostrar que si le hacían falta más de 3 semanas para poderle ganar a Larratt. Opiniones. Gracias a todos. Bye bye. Devon Larratt, No Limit, Insanity, Krusty Cloud, o el personaje de Tekken. Gracias a todos. Bye bye.